Buenos días. El Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan presencialmente, así como quienes nos siguen a través de las redes sociales. Para cerrar esta jornada tendremos la charla El papel de los centros educativos en la garantía del acceso a una educación de calidad para las personas migrantes en Costa Rica, a cargo de Carlos Sandoval García. El doctor Sandoval García obtuvo su maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en Guadalajara, México, y su doctorado es en Estudios Culturales por la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Desde 1986 labora como profesor e investigador de grado y posgrado en la Universidad de Costa Rica. En actualidad coordina el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. En el 2020 publicó Centroamérica desgarrada, demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas. Colabora en labores de activismo, acompañamiento con comunidades migrantes en Costa Rica. Adelante, doctor Sandoval. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, Me da mucho gusto estar acá. Eh, Muchas gracias a la dirección del INIE por la invitación y el equipo de trabajo y sin duda a las personas docentes del Liceo de los Lagos que fueron parte de este proceso de reflexión e información que vincula procesos educativos y experiencia migrante. Eh, yo trabajo acá en la Universidad de Costa Rica desde hace sus buenas décadas, podría decir, y también desde hará unos 22 años ahora, formo parte de una iniciativa que apoya eh, el trabajo educativo de niños y niñas que corren el riesgo de ser excluidos del sistema educativo formal. eh, Muchos vienen de escuelas y de colegios semejantes a, a las experiencias que ustedes conocen en los lagos, de manera que puedo imaginar los retos que ustedes tienen. Todos los sábados ofrecemos tutorías en los últimos, como decía, un poco más de 20 años, y yo mismo soy tutor de niños y niñas que están empezando la educación formal. Eh, y algo he aprendido, debo decirlo más empíricamente, sobre los enormes retos, por ejemplo, de la lectoescritura o, como se dice en el primer ciclo de la educación primaria, hacer las casitas para poder sumar unidades, decenas y centenas, y eso es extraordinario. A mí me parece que esa experiencia es más interesante incluso que la misma formación universitaria, donde discutimos mucho si tenemos que usar Sotero o APA o otro sistema de citas y referencias, y hacemos enormes elucubraciones sobre eso. Yo creo que la posibilidad que tiene un ser humano de apropiarse del lenguaje y de poder sumar, por ejemplo, articular dos sílabas o de saber qué significa pedir prestado en una resta, es extraordinario para la vida. De manera que creo saber de qué estoy hablando y basado en esa experiencia quisiera plantear algunas reflexiones que guardan relación con mi experiencia aquí en la universidad, pero también con ese proceso que les decía que trabajamos los días sábados. Eh, bueno, estos son lo que yo quisiera presentar brevemente. Quisiera iniciar con algunos temas más contextuales y ir derivando a aspectos, si se quiere, más prácticos que están alrededor de los temas que ustedes han estado discutiendo de interculturalidad y sobre todo de cómo llevar el tema de la interculturalidad al aula, que posiblemente sea el reto más importante. Es decir, estamos de acuerdo, podríamos estar de acuerdo sobre los debates que hay, sobre las aproximaciones, pero a lo mejor lo más complejo es cómo convertir la interculturalidad en un trabajo ya en el aula, bien sea en el primer ciclo de primaria, en el segundo ciclo de primaria o en secundaria. Ahí es donde la cosa se pone más relevante o más retadora, pues. Bueno,
Primero, muy brevemente, yo quisiera situar la discusión en el contexto de la sociedad costarricense. Yo creo que podríamos estar de acuerdo que vivimos tiempos complejos en Costa Rica. Yo señalaría cuatro rasgos que caracterizan la sociedad costarricense hoy. El primero tiene que ver con la economía y con la demografía, perdón, y es que vivimos en el país donde nacen menos niños y niñas de toda América Latina y donde tenemos la esperanza de vida más larga. Es decir, nosotros vivimos un cambio demográfico enorme en Costa Rica, que tendrá repercusiones de largo plazo, por ejemplo, en los sistemas de pensiones, en el reemplazo de la población económicamente activa. Digamos que la demografía, la población de Costa Rica está cambiando mucho. Eh, Hoy ni siquiera la migración, que especialmente viene de Nicaragua, es suficiente para tener lo que se llama una generación de reemplazo, ¿verdad? Vienen muy pocos niños y niñas de menores de 5 años que podrían tener ese papel, digamos, de generación de relevo. El otro tema es la economía. Vivimos en una de las sociedades más desiguales de América Latina. Lo que ustedes ven en las aulas, en el Liceo de los Lagos, o que yo he conocido de primera mano por muchos años, por ejemplo, en la Carpio, donde he trabajado muy de cerca con la escuela y en la enorme batalla por que hubiera un colegio en la comunidad. Eh, Eso que uno ve ahí forma parte de una foto más grande. Pasamos de ser uno de los países menos desiguales de América Latina a ser uno de los países más desiguales de América Latina. Hoy hay menos desempleo porque hay menos personas buscando trabajo. Es decir, el número de personas que han dejado de buscar trabajo se ha incrementado. Entonces el desempleo ha disminuido. Pero la pobreza y la desigualdad no, no se han reducido. El otro tema, y por ejemplo podríamos colocar el tema de migraciones, es que hoy nos reconocemos como una sociedad más diversa en muchos sentidos, en temas de discapacidad, en temas de migración, en temas de género, de opciones sexuales. Hoy estamos frente al dilema de que a diferencia de otras décadas, la sociedad costarricense, hay muchas maneras de ser costarricense, por decirlo así, ¿verdad? No hay una única manera y eso a veces genera muchas tensiones, porque otras generaciones están habituadas a una manera más, por decir así, más tradicional de ser. Seguro ustedes lo ven con muchachos y muchachas adolescentes. A uno les gusta Taylor Swift, pero a otros les gusta el reggaetón y los que nos vamos haciendo más viejos cada vez estamos más desubicados diciendo, pucha, esto está cambiando más rápido de lo que yo puedo procesar, ¿verdad? El mundo es más heterogéneo, más diverso y no se diga entre personas jóvenes. Y el cuarto elemento que quería subrayar muy rápido es que en términos políticos hay una gran insatisfacción de la población con la oferta político-electoral. Es decir, la democracia electoral no está respondiendo a los grandes retos que tenemos como sociedad. Y entonces aparecen figuras que en la literatura suele llamarse populistas autoritarios que dicen yo voy a arreglar los problemas y pasa el tiempo, los problemas no se arreglan y el malestar se incrementa. Pero digamos, eso es un intento de dibujar la Costa Rica de hoy. Ahora, en ese contexto de la Costa Rica de hoy se inserta el sistema educativo, que es lo que nos convoca acá. Lo primero que yo quisiera decir es que, como ya hemos discutido, no se diga en esta semana, que ha sido muy intensa en términos de discusión del sistema educativo, nosotros estamos viviendo un importante decrecimiento de la inversión pública en educación. Esa figura que ustedes ven a su derecha es la inversión, y perdón que no se ve tal vez suficientemente grande, es la inversión en educación respecto del Producto Interno Bruto. El primer año que ustedes ven acá, es el año 1999 y aquel es el 2024, es decir, aquí tenemos un cuarto de siglo. Si ustedes ven acá, eh, la inversión en 1999, es decir, hace 25 años, era yo mismo no lo veo, de 4.1, hoy lo tenemos aquí en 4.8. Tuvimos un incremento importante y ese incremento ha venido descendiendo
que prácticamente nos lleva a tener 25 años después la inversión pública que teníamos en el año, en el inicio de este siglo. Digamos que esta de la inversión es, digamos, un resumen de las dificultades en el lado, por decirlo así. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, la respuesta ha sido básicamente utilizar el principio este de divide y vencerás. Alguien dice, bueno, si ustedes quieren en las universidades más dinero, tenemos que quitarle a la primaria o a la secundaria, y así nos enfrentan en una discusión que no tiene fin, ¿verdad? Otros enfoques dirían, bueno, es que tenemos que mejorar la recaudación de los impuestos y que sectores económicos que tienen muy buenos dividendos paguen más impuestos. Entre ellos las zonas francas, que pareciera ser de consenso, que no podrían estar exentas de impuestos porque son el sector que exporta y que más dividendos obtiene. No se trata de sancionar con impuestos excesivos, pero sí construir ese acuerdo que necesitamos más ingresos, y la forma correcta de lograr más ingresos es que quienes más reciben, más aporten, que le pongan más verdura a la olla de la sopa. El otro tema, ¿verdad? O otros temas que tienen que ver con ese proceso educativo que ustedes conocen muy bien, es que requerimos sin duda diversificar la oferta educativa. Ese es un consenso de país, ¿verdad? Tenemos que tener más salidas. Ustedes seguro lo conocen muy bien, ¿verdad? La postsecundaria es muy difícil para mucho muchacho y muchacha joven. eh, no encuentran herramientas para la inserción laboral y también encuentran muy difícil eh, ingresar a las universidades públicas. Ahora estamos, lo que acá llamamos en la Universidad de Costa Rica, la prueba de aptitud. El tecnológico ya inició antes a aplicarla. eh, y bueno, lo que encontramos es que para los muchachos y las muchachas terminando el cole hay que hacer un gran esfuerzo para prepararse para el examen. La idea aquella que para el examen de admisión no había que estudiar, ese es un terrible error. O yo diría, mejor dicho, es un horror, ¿verdad? Sí, hay que prepararse mucho, porque muchos muchachos y muchachas tienen que vencer la desventaja acumulada en oportunidades de su propia historia educativa, ¿verdad? Eh, la formación docente la tenemos que mejorar, eso es un consenso también de país, los procesos de enseñanza y aprendizaje, igual el tema de infraestructura no se los tengo que contar. Oficialmente hay 849 órdenes sanitarias interpuestas por el Ministerio de Salud a instituciones educativas. Y la motivación estudiantil yo creo que también hay que trabajar. La idea 49 órdenes sanitarias interpuestas por el Ministerio y la motivación. Tenemos feedback ahí en la digo, ese es mi otro yo que se desdobló. Eh, eh, y decía que la motivación estudiantil también hay que trabajarla porque la idea es que la educación es una oportunidad, yo creo que se ha debilitado. Hay algunos muchachos y muchachas que no ven en la posibilidad de seguir estudiando una opción. Y también hay colegios, y eso por mi trabajo los sábados lo sé de primera mano, nadie me lo ha contado, que incluso no se habla mucho de prepararse para hacer el examen de admisión, porque se sabe que ciertos colegios van a llegar muy pocos a la universidad. Entonces, ¿para qué invertir esfuerzos si de por sí no van a entrar? Eso es tristísimo. Esa es la forma práctica en cómo la desigualdad se lubrica, se aceita y se reproduce por los siglos de los siglos, digamos, para decirlo así. Bueno, eso hemos hablado entonces del país, hemos hablado de la educación. Ahora yo quisiera introducirme el tema de la migración, así muy, muy brevemente, porque también nos acecha a la hora del almuerzo, bien merecido. Entonces no voy a detallar mucho. Bueno, el tema de la migración es un tema importante en Costa Rica. Eh, yo diría que más o menos, y digo más o menos porque los datos del último censo no son los mejores del censo del año 2022, pero cerca del 8 o el 9% de la población que vive en Costa Rica no nació en Costa Rica. De ese 7 u 8, cerca del 7%, del 8 o el 9, perdón, el 7% son personas nicaragüenses. Ese flujo se ha incrementado después del ciclo de crisis política que vive Nicaragua a partir del 2008, el nuevo ciclo de crisis política.
Hay un dato que a mí me parece muy importante porque ese dato está en las clases y es el porcentaje de niños y niñas que han nacido en este siglo en Costa Rica de mamá trans. Fíjense que es el 17%, es decir, casi la quinta parte de los nacimientos que ha habido en Costa Rica son de personas cuya mamá es nicaragüense. En otras palabras, tenemos una enorme segunda generación, digamos de ticonicas, por decirlo así, como se dice coloquialmente. Y esa historia familiar, sin duda, la tenemos que llevar a la clase. Los muchachos hablan poco de eso. Mi experiencia aquí en la universidad es que es cuando a uno le tienen un poco de confianza después de algunas clases, le dice, profe, ¿usted sabía que mi mamá es nicaragüense? Entonces usualmente les digo, ¿y por qué no me ha contado? Ay, es que me da vergüenza, yo no sabía cómo hablar de este tema. Los que ya están acá. Ahora imagínense cuántos muchachos y muchachas estarán en sus clases que son hijos, pero hijos e hijas de la migración que vive Centroamérica, que vive Centroamérica. Bueno, ese es tal vez un tercer elemento de contexto. Como decía, hemos hablado del país, de la educación y ahora de la migración, y con esto voy a tratar de irme más directamente, digamos, a la carpintería del proceso pedagógico, aquello que es donde la cosa se vuelve retadora y no es solo la cuestión macro, sino tener, digamos, como dicen las personas que trabajan en electricidad, un cable a tierra, ¿no? Es decir, cómo se hace cómo se cocina la cosa en la clase, en la cuestión curricular. A mí me parece que algo que podríamos hacer y que seguro se está haciendo, pero estoy seguro también que se puede hacer más, es cómo convertir la experiencia migratoria en un tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo tomar esa experiencia que está presente en niños o niñas nicaragüenses, adolescentes, muchachos o muchachas venezolanas eh, y de otras nacionalidades también que en términos demográficos son menos, pero a lo mejor están en las clases, como quienes han venido de Colombia o de otras sociedades. Eh, a mí me parece que algo que podríamos tomar como un elemento muy importante es que la experiencia biográfica se convierta en materia de clase. Eso me parece que es fundamental, que se puede hacer, que no requerimos cambiar mucho, eso lo podemos llevar a la clase de español, lo podemos llevar a la clase de estudios sociales, de educación ciudadana. Creo que en términos generales, allí tenemos un anclaje muy importante. Y podría haber un reconocimiento de decir, bueno, yo no nací en Nicaragua, yo nací en Costa Rica, pero ahora entiendo por qué a fulanito le hacen bullying y cómo yo podría convertir esa experiencia de bullying en un trabajo de reflexión en la clase. Ese tema de llevar la, la experiencia a la clase es muy importante. El sábado pasado, en estas experiencias de tutorías que les digo que tenemos ya por 20 y pico de años, con algunos colegas, por cierto, de la Universidad de Costa Rica y de esta Facultad de Educación, eh, una mamá me dijo que su niño, ¿verdad? Que había trabajado conmigo, yo lo sentía como muy ansioso y como con un cierto nivel de frustración. Yo no lo conocía a él. Al final de la clase le fui a preguntar a la mamá, ¿por qué fulano está como tan arisco, diríamos nosotros, ¿no? Está como un sentido como una predisposición a la frustración. Entonces me contó de una experiencia de bullying muy dolorosa que llegó a expresarse incluso en una tentativa de las más retadoras y que seguro a lo mejor ustedes han conocido casos cuando hay que intervenir ya con otra velocidad porque lo que se está planteando es delicadísimo, es lo más delicado que se puede pensar en la vida, y que es la pregunta si la vida merece vivirse o no. Cuando eso ocurre en el aula, uno dice, ah caramba, ya pasamos a un capítulo que también está, y quienes son docentes y han cosechado canas en esto, sabrán que existe. Bueno, esa experiencia la podríamos tomar como una experiencia de clase, ¿no?
Y lo estamos haciendo con esto que les digo, después de 22 años, yo no había tenido la experiencia de estar directamente en tutoría con un muchacho cuya mamá me dice, es que detrás de esa actitud de él está una experiencia muy dolorosa. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante. La interculturalidad tiene que tener un asiento en el aula y ser protagónica del aula. También me parece que quienes trabajamos con la hospitalidad tenemos que manifestarnos más. A veces pareciera que la hospitalidad que se expresa mucho en los barrios, que se expresa mucho en las instituciones, en el personal docente. Yo a lo largo de estos años he conocido centenares de docentes que, que hacen trabajos increíbles en las instituciones educativas, pero que no conocemos sus experiencias, ¿no? Uno suele conocer las experiencias de, digamos, la hostilidad es más conocida que la hospitalidad, por decirlo así, y eso tiene que cambiar porque hay mucha gente que hace cosas importantes. Igual en el sector privado, ¿verdad? Necesitamos que, que el sector privado se escuche más, ¿verdad? En el 2018 tuvimos acá una marcha muy difícil en contra de la migración y una de las sorpresas más interesantes fue que el sector privado de la construcción se manifestó en contra de la xenofobia, ¿verdad? Y pusieron incluso mantas y decíamos, ah, caramba, mira, por supuesto que si no hay trabajadores de la construcción no se pueden construir las torres habitacionales que ahora hay en San José. ¿Y por qué el sector de la construcción no había levantado la mano a decir, sin ustedes no podemos construir? Así de sencillo, ¿no? Es decir, puede tener el terreno, puede tener el presupuesto, pero si no hay mano de obra, se acabó la película, ¿verdad? Entonces, a ellos los tenemos que tener más como socios de esto, sin duda. Lo otro que yo pienso es que, y lo hemos trabajado también en esto que les decía del trabajo de los sábados, es trabajar también la experiencia migratoria con personas estudiantes costarricenses. Porque a menudo hay una abuela que no era Heredia, llegó a Heredia, posiblemente en algunos casos de Guanacaste, que es de la provincia de Costa Rica, donde más sale gente para el Valle Central. Eh, a ese chico le tiene que ir, o ese muchacho, o esa muchacha, le tiene que ir a preguntar a la abuela para un trabajo de redacción en castellano o en español, por qué la abuela dejó de trabajar, dejó de vivir en Guanacaste, o dejó de vivir en Limón, o en Punta Arenas y ahora vive cerca del Liceo de los Lagos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le llevó a venir a Heredia? Y ahí tenemos un tema súper interesante. Eh, Algunos no saben que hay un abuelo o un bisabuelo que no nació en Costa Rica. A ese abuelo y a esa abuela hay que traerla a la clase, metafóricamente, ¿verdad? Es decir, hay que recrear esa historia, porque entonces los que eran más, pero más ticos, o más y más ticas, resulta que son ticos, pero son como todo el mundo en este mundo, muchas historias, ¿no? De quien se vino de un país sin tener mucha idea que se iba a quedar muchos años. eh, y aquí está, como algunos colegas que queremos mucho en esta clase. De manera que eso lo tenemos que jalar, ¿verdad? Es decir, nadie es hijo o hija de un solo lugar. Eh, y eso es muy importante y yo creo que el lugar donde eso lo podemos hacer es en la clase, ¿no? Es decir, no es cambiar el currículum, no es agregar algo como decía ahora Susan, sino es darle la vuelta para que el ejercicio de redacción sea sobre eso. No es hacer algo fundamental, algo distinto. Y como decía hace un rato, sí es muy importante trabajar con la segunda generación. La segunda generación en general en todos los países es muy importante porque es la que recrea la historia familiar, es la que dice, pero yo no sabía de dónde venía yo, ¿verdad? Yo no. Resulta que ahora yo soy tico, pero mi abuela nació o mi mamá nació en Guatemala, mi papá en Nicaragua. Estamos viviendo en el Carpio, como una historia que alguien me contó con un estudiante secundario. Yo soy
yo soy tico, pero resulta que mi mamá es nicaragüense, mi papá es matemático, y por razones que yo no elegí, terminamos viviendo acá. Y lo primero que yo le dije, escriba eso. Y hoy él es profesor aquí en la universidad. Imagínense ustedes, es además profesor en la escuela de matemáticas. Escribía muy bien, pero era aún mejor en matemática. Y cuando él me dijo, terminando el cole, que iba a estudiar matemáticas, yo decía, y lo van a quebrar, ¿no? ¿Cómo se dice? Porque los cursos iniciales son fuertes y las tasas de reprobación que tenemos en esta universidad son altísimas. En precálculo, en cálculo, en ecuaciones diferenciales, no nos va bien, a decir verdad. La proporción de muchachos y muchachas que reprueban es alta. Pues este me dijo, voy a estudiar matemática. Y yo le dije, bueno, ahí nos vamos a ver. Y detrás yo cruzaba los dedos como diciendo, uy, que le vaya bien. Eh, y cuando vi que siguió y que ya nos tomábamos cafés, y él ya era mi compañero de trabajo, no era un estudiante, y eso han pasado 15 años desde que nos conocimos la primera vez, a ver, sí, bueno, ya casi 20 años, en el 2005, 2006, cuando él estaba terminando el cole. Yo sé, es extraordinario, ¿no? Es decir, lo que puede hacer la experiencia educativa es enorme, ¿no? De manera que ahora eh, verlo a él acá, que me dice, bueno, es que vengo saliendo de cálculo, vamos a tomar café mientras usted entra a clases y yo salgo de las mías. Me decía, ah, caramba, esto es suerte que estoy viendo el corazón, porque si no se me podría parar, pero de la alegría. Eh, pero esa es la segunda generación. Y de esas historias hay muchísimas, ¿verdad? Eh, pero pocos muchachos la cuentan o muchachas la cuentan acá. Eso sí es muy interesante. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso, verdad? Tal vez así como un ejemplo muy práctico, más con niños y niñas. Si ustedes son de cole, pues podrían darle vuelta a la cosa, ¿verdad? Pero la pregunta de dónde nació mi abuela puede ser una pregunta que parece muy trivial, pero puede ser el inicio, es como cuando uno empieza a jalar un hilo, ¿no? Uno no sabe qué es lo que está jalando, pero empieza a jalar y a jalar y a jalar. Y al final uno tiene una historia, ¿no? ¿De dónde nació mi mamá o mi papá? ¿O quiénes son? ¿Verdad? Porque a veces dicen palabras que uno no usa. Ah, es que está la pista, ¿no? Esa palabra rara, ¿verdad? Pareado dijeron arepa y uno dice, ah, ahí hay una pista interesante. Esos seguro son venezolanos o colombianos que hacen arepas y venden en el barrio. O los otros que hacen pupusas. Y que uno dice, pupusas, ¿qué es esa palabra? ¿Verdad? Eso no es del castellano de Costa Rica, no es una comida usual. Sin duda la comida es una puerta de entrada a la multiculturalidad y a la interculturalidad enorme. ¿Verdad? Hay muchísimos elementos que uno puede sacar de la comida, porque la comida es lo que pone en relación, ¿verdad? Eh, eh, muchísimo. Otro elemento que quisiera mencionar, y con eso me voy acercando al final para cumplir con los 30 minutos, es que también la lectoescritura nos da muchas posibilidades. Yo pienso que algo que deberíamos insistir muchísimo y que podría ser algo así como uno de los 10 puntos del Acuerdo Nacional por la Educación en Costa Rica, debería ser que todas las clases deberían empezar con 15 minutos de lectura. Los y las colegas que saben de este tema, yo aprendo ahí a marchas forzadas y a tropezones, dicen que la lectura es fundamental hasta para las mates. Porque si el muchacho o la muchacha no tiene buena comprensión de lectura, no sabe qué le están preguntando en el examen de geometría o en el examen de fracciones, etcétera. Eso yo intento decírselo a mi hijo menor que está en mitad de la primaria. Usted necesita leer bien hasta para mate, ¿verdad? La lectura es fundamental. Entonces, claro que podríamos tomar las mismas redacciones que hacen los muchachos y convertirlas en material de lectura en la clase. Eh, eso me parece que es fundamental y reivindicar los 15 minutos de lectura, no importa si están en primer ciclo de primaria,
de secundaria o del cole es básico. Luego, la forma más cruel de verlos cuando vemos los resultados de comprensión lectora en el examen de admisión. Y uno dice, pero ¿por qué les cuesta tanto la comprensión de lectura? Bueno, yo les debo confesar que yo también hice 2 veces el examen. No es que antes todo era mejor y ahora es el problema. Claro, no. Yo venía de un colegio semirural y no entendía qué era eso el examen de admisión. Ya en el segundo año dije, no, yo este folleto me lo tengo que estudiar. Una vez me agarraron descolocado, ya a la segunda ya vengo avisado y yo dije, claro, es que es la diferencia, ¿no? Pero si no incentivamos la lectura, mm, no vamos a lograr comprensión lectora. Eso no está pegado al cielo. Yo le apostaría como una cosa muy práctica que nos podríamos llevar a esta idea. Trabajemos los 15 minutos de lectura. No es fácil, ¿verdad? Porque uno lo puede hacer una sesión y una segunda y una tercera y la cuarta ya se nos cae. El tema es cómo decir, bueno, vamos a leer y cada quien va a tener el libro que le guste. Y claro, tenemos que imaginar qué actividad vamos a hacer en el primer ciclo de primaria. Posiblemente lo que vamos a hacer es leer un parrafito corto y vamos a hacer preguntas a los niños y a las niñas de qué era la historia, de qué era lo que estaba hablando esa historia, ¿verdad? Pero tenemos clásicos acá de los trabajos de Carmen Lira, de Adela Ferreto, de las escritoras clásicas de la ficción infantil en Costa Rica o de colegas más contemporáneos como Carlos Rubio, que es profesor aquí en la escuela, en la Facultad de Educación. Eh, pero me parece a mí que la lectoescritura nos podría complementar la formación curricular con la interculturalidad. Esa es la idea. Ahora, dado que estamos en la universidad, quisiera decir que también es muy importante pensar en el acceso a la universidad. Yo ahora les decía que más o menos un 7% de la población que vive en Costa Rica nació en Nicaragua. Y sepan ustedes que apenas el 1% de la población que estudia en esta universidad nació en Nicaragua. Es decir, que tenemos un enorme subregistro. Uno en general habla más del país que de la casa, ¿verdad? Porque la casa, hemos idealizado la casa, en este caso la universidad, y de la universidad no hablamos mucho. Necesitamos más muchachas que hayan nacido en Nicaragua que vengan acá, eh, que nos ayuden a pensar esa experiencia migratoria, que son los que van a escribir las novelas que no tenemos sobre la migración, que son los que van a hacer cine, los que van a hacer poesía, eh, los que nos van a ayudar a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que haya más, digamos, más voces en la ficción literaria, en el audiovisual y en muchas otras formas de creación, ¿verdad? Eh, pero sí tenemos muy pocos estudiantes aquí. Necesitamos, digamos, si uno diría, bueno, si son 7% y aquí tenemos uno, deberíamos aspirar a que haya más personas. Posiblemente unos de ellos y ellas hacen la secundaria en los coles donde se cría, pero ¿para qué los vamos a preparar si no van a ganar? Si de todas maneras no van a ganar el examen. Como me pasó a mí, cuando uno se prepara mejor, le va mejor. No hay mucho que inventar en este mundo desde hace muchos años, ¿no? 40 y pico que yo lo hice. No fue mal, pero no me fue bien. Y ya luego entendí. Bueno, lo que viví yo lo viví en los muchachos que ahora van con las manos húmedas, llenos de estrés, en estos sábados que estamos haciendo examen, a decir cómo me va a ir en el examen del TEC o en el examen de la UNA y la UCR que lo hacemos juntos, ¿no? O juntas. Eh, bueno, y termino diciendo que a mí me parece que hay que tomarse en serio una idea en una sombrilla más grande en la cual yo pondría el tema de la interculturalidad, que es que nos surge un acuerdo nacional por la educación, en donde la interculturalidad sea un elemento, sin duda que sí. Y necesitamos un mayor cuidado de las facultades de educación, de los centros de investigación y sin duda del personal docente,
que es quien hace y facilita procesos educativos en el día a día, a colocar más en el centro eh, la educación como clave para construir una sociedad justa, más democrática, más equitativa. La, la curva que tenemos de financiamiento, la que estamos llegando al presupuesto que tuvimos hace 25 años. Eso es una muy mala noticia para una sociedad, ¿verdad? Bien sea para los que tienen más recursos y no se diga para los que tienen menos recursos. Es decir, el problema de la violencia, el problema de las adicciones, no las a resolver con policía, ¿verdad? Y esto ya cuando la cosa se nos fue de las manos. Tenemos que, es decir, la alternativa a esas situaciones tan complejas que ocurren en los barrios, en las mismas instituciones, que desde esta idea que a mí me parece que es fundamental de un acuerdo nacional por la educación que nos ha abierto muchas oportunidades a muchas generaciones, ¿verdad? Incluida sin duda la mía. Eh, No era fácil hace 40 años cuando uno no tenía primos ni primas que estudiaran en la universidad. ¿A quién le preguntaba a uno cómo hacer un horario cuando nada existía en la web? Es que ahora uno encuentra en la web. Antes no existía la web y no había vecinos, en mi caso, cerca que estuvieran en la U. Aquello era como navegar en la penumbra, ¿no? Y claro, el ensayo y el error era frecuente porque era difícil abrirse un lugar en un mundo que uno no conocía. Pero bueno, esas son mis reflexiones y por supuesto si alguien tuviese algún comentario o alguna observación eh, en vísperas de las ganas de almorzar, por favor. Y si no, sería también comprensible. Muchas gracias. Ya salimos, ¿no? Ok, 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 lo sigo. De esta manera cerramos esta jornada. Agradecemos su participación y les invitamos a seguir acompañándonos en las próximas actividades que se van a realizar del Quinto Congreso Internacional de Investigación Educativa del INIE. Buenas tardes. Listo.